Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Vamos a compartir un mensaje que está en Romanos y que habla acerca de la vida de Abraham. Nosotros como iglesia siempre debemos estar imitando los personajes y sus buenos ejemplos. Y Abraham es llamado el padre de la fe, por lo cual es digno de mencionar. Antes de comenzar y ir a la lectura de la palabra de Dios, voy a aprovechar de saludar a los hermanos que están en la sala. Gracias Jeremy, gracias Freddy, gracias hermana Soledad, también a Víctor Hugo que me edita los videos, y a cada uno de ustedes los que no he podido saludar, y por supuesto a los que están allí en las redes sociales a través de esta plataforma, y también a ustedes hermanos de Espiritual Televisión. Deseo que este mensaje pueda calar hondo en sus corazones y Dios pueda conseguir el propósito para sus vidas. Les voy a pedir que busquemos en el libro de Romanos, en el capítulo número 4. Romanos, capítulo número 4. Vamos a estar leyendo allí algunos versículos, a partir desde el versículo 16 y hasta el 22. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Siga atentamente la lectura. Dice así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara, su mujer, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Conocemos a Abraham como el padre de la fe, y en esta hora vamos a estar explicando cuál es la razón que el apóstol Pablo lo denomina padre de la fe, por cuanto él tuvo una vida con muchas batallas. La verdad es que él solamente luchó una sola guerra, pero las mayores guerras las luchó durante su vida. Porque Abraham viene a ser un personaje similar a nosotros, que estamos luchando cada día nuestras propias batallas. Y vamos a estar revisando algunos momentos difíciles que pasó Abraham. Pero quiero decirle lo siguiente, y en esto póngame atención. Cuando nosotros lleguemos al final de nuestros días, cuando ya estemos por partir a la presencia de Dios, nos habremos dado cuenta de que nuestro mayor enemigo no fue Satanás el diablo. No, Satanás el diablo es un enemigo derrotado. Nuestro mayor enemigo, nuestros mayores enemigos fueron nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas y nuestras debilidades. Esos fueron nuestros mayores enemigos. Porque cuando hemos recibido una palabra de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en la palabra de Dios. Pero mientras esa palabra o esa promesa se cumple, en la espera nosotros dudamos, tememos, tenemos debilidades y muchas veces somos derrotados. Por lo tanto, al final de nuestros días nos daremos cuenta que nuestro mayor enemigo no fue Satanás el diablo, sino nuestras dudas, nuestros temores, nuestras debilidades. Y también, al final de nuestros días, vamos a poder decir que Dios nunca nos dejó solos. Nunca nos dejó solos. Él estuvo en todo momento con nosotros, aún en nuestros temores, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas y aún en nuestras caídas. Dios estuvo con nosotros, porque Él prometió estar todos los días y hasta el fin del mundo.
por lo cual fiel a su palabra, Él siempre estuvo con nosotros. Entonces, de la vida de Abraham vamos a sacar grandes enseñanzas, porque quiero decirle que Abraham, al igual que nosotros, durante su vida tuvo muchas batallas, muchas guerras. Ya dije, tuvo una sola guerra física. Sin embargo, él tuvo muchas pruebas, muchos problemas. Y voy a estar mencionando 10 problemas o 10 pruebas que Abraham tuvo. Claro que Abraham tuvo muchos más. Sin embargo, yo voy a sacar las que se mencionan acá en la Biblia. Fíjense que en la vida de Abraham veamos lo siguiente. En Génesis capítulo 12 nos habla de que pasó 3 pruebas difíciles. La primera, la prueba familiar, cuando Dios le dice, deja tu parentela, deja tu tierra y deja la casa de tu padre. ¿Sabe lo que es eso? Apartarse de la familia y alejarse de la tierra que lo vio nacer para ser extranjero. Fue una gran prueba que tuvo que pasar Abraham. La segunda, que menciona el capítulo 12 de Génesis, es que él pasó hambre y por una profunda crisis financiera. En ese tiempo, cuando Abraham salió de su tierra, en la tierra hubo hambre y había una profunda crisis financiera, de tal manera que él tuvo que ir a Egipto para pedir sustento. Y la tercera prueba la pasa allí mismo en Egipto, una prueba matrimonial, porque Faraón quiso tomar su esposa para él. La verdad que Abraham iba con Sara, su esposa, su mujer, y la Biblia dice que era tan linda ella que hasta el faraón la deseó, la codició y quiso tomarla por su mujer. Pero ¿saben? Dios, que siempre ha sido fiel, Dios protegió a Sara de la decisión del faraón y le guardó a su esposa. Pero sin lugar a duda tiene que haber sido una prueba muy grande, muy profunda, muy difícil de superar para Abraham. La cuarta prueba está en Génesis 13, cuando Abraham se queda solo porque su sobrino Lot le abandonó. ¿Sabe? Uno de los momentos más difíciles que pasa a una persona es cuando sus seres queridos lo abandonan, cuando lo dejan en soledad. Y Lot había sido un apoyo para Abraham. Sin embargo, Lot decidió apartarse de Abraham y Abraham quedó solo. Allí tenemos una cuarta prueba que tuvo que sufrir Abraham. La quinta prueba, en Génesis 14, Abraham tuvo que ir a la guerra por primera vez en su vida, justamente a rescatar y a defender a su sobrino Lot, que lo había abandonado. Entonces, cuando una persona se siente traicionada y luego tiene que ir en busca de ese traicionero o de ese que la abandonó, para él tiene que haber sido una contradicción de emociones. Sin embargo, esa prueba pudo superarla con la ayuda de nuestro Dios. Luego, la sexta prueba, en Génesis 17, Dios le pide a Abraham que se circuncide. La séptima prueba, en Génesis 20, Abimelech le toma la esposa a Abraham. A Sara, que era una mujer tan linda, la toma y la quiere poseer por esposa. Pero Dios impidió que Sara cayera en las garras de Abimelech, porque quería tomarla sexualmente, pero Dios le protegió en todo momento. Entonces tiene que haber sido muy duro para Abraham tener que soportar esa prueba. Luego, en la octava prueba que tuvo, en Génesis 21, cuando tuvo que sacar a Agar y a Ismael de su casa. Agar era una concubina, una conviviente, que le había dado un hijo a Abraham de nombre Ismael. Pero Dios, como le había prometido un hijo a Abraham, no estaba considerado ese hijo con una concubina, sino con su verdadera esposa. De tal manera que Dios le pidió a Abraham que sacara de su casa a ese hijo y a esa mujer. Tiene que haber sido también un momento muy difícil. La novena prueba,
cuando Dios le pide a Abraham lo que más ama en la vida. Dios le había dado un hijo, a Isaac. Era la niña de sus ojos, era su especial tesoro de Abraham, su hijo, y Dios le dice y se lo pide para que lo dé en sacrificio. Una prueba muy difícil. Y la 10ª prueba, la verdad es que, mire, yo le voy a decir, yo no tengo el tiempo suficiente como para explicar las 10 pruebas, pero en la 10ª prueba me quiero detener, que es la prueba de la espera. Esta es una prueba que todos nosotros tenemos que luchar. Es la prueba que muchas veces nos desanima, la prueba de la espera. ¿Por qué decimos que es una prueba difícil? Porque justamente en Romanos nos habla de esa prueba que tuvo Abraham, la prueba de la espera. Entonces, allí el pasaje dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que es el título que yo le he puesto a este sermón. Esperanza contra esperanza. Para definir el título, tengo que decir que esperanza contra esperanza es esperar sin rendirse. Esperar sin rendirse. Porque a nosotros se nos da una palabra, una promesa de parte de Dios, y nos imaginamos en forma inmediata que esa se va a cumplir inmediatamente o al otro día, o quizás la próxima semana, o quizás el próximo mes. Pero cuando pasan los meses y cuando pasan los años, entonces nos desanimamos, porque Dios nos dijo que nos iba a bendecir y seguimos esperando y esperando y esperando. Dios nos dijo que nos iba a sanar y esperamos y esperamos y esperamos. Entonces en esa espera es cuando nosotros nos debilitamos, dudamos, tenemos temores, miedos y sucumbimos ante la falta de fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y en la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando nosotros esperamos sin rendirnos y lo hacemos con fe, entonces estamos actuando en esperanza contra esperanza. Porque la esperanza significa esperar sin rendirse. Y esto es lo que vivió Abraham. Allí claramente Romanos lo aplica de esta forma. Romanos, en el capítulo 4, cuando lo hemos leído, a partir desde el versículo 16, dice lo siguiente: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, es el padre de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál fue la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar una descendencia, te voy a dar un hijo y en esa descendencia serán benditas todas las naciones. Pero esa promesa Dios se la dio a Abraham cuando tenía 75 años. Ya cuando un hombre ya no tiene el vigor de los 20 o de los 30 años. Y Abraham quizás pensó en su momento: Dios me va a dar un hijo, así que lo va a hacer pronto porque ya estoy avanzado de edad, tengo 75 años, habrá dicho Abraham. Pero ¿sabe? Esa promesa se demoró hasta los 100 años, cuando las células del cuerpo ya comienzan a morir. De hecho, cuando el texto, cuando dice que Dios le da vida a los muertos, cuando usa la palabra muertos, usa la palabra necrosis, que significa la muerte de las células, lo que produce un daño en los tejidos y en la piel. Ya de 100 años, Abraham ya no tenía ni el vigor ni la fuerza de la juventud y su cuerpo ya estaba muriendo. Sus células se estaban cansando, su vista se estaba perdiendo. Entonces, el hombre decae en esa edad. A partir de los 75, 80 años, el hombre comienza a decaer físicamente. Pero él siguió creyendo que Dios le va a dar un hijo, porque lo que Dios dijo, siempre Dios lo va a cumplir. ¿Y cuál es el problema que nosotros tenemos respecto a esto?
Es que cuando Dios nos hace una promesa y comenzamos a esperar, viene, ¿quién viene? Viene Satanás, el diablo, que es un enemigo derrotado, pero viene a hablarnos a nuestro oído, a nuestra mente y a decir, nunca vas a recibir lo que Dios te dijo. Lo hizo con Eva, por ejemplo. Dios le había dicho a Adán y a Eva en el huerto del Edén, de todo árbol del huerto pueden comer, pero de este no comerán porque el día que de él comieren morirán. Y viene Satanás y le dice a Eva, ¿así que Dios les dijo que van a morir? No, si no van a morir. Porque ¿sabe qué? Quiero decirle una cosa. Usted no necesita conocer al diablo en profundidad. Una sola cosa debe saber de él. El diablo es mentiroso, pero Dios es veraz. Todo lo que dice Dios se va a cumplir al pie de la letra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, esto es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero en esa espera, la fe comienza a flaquear. Comenzamos a dudar y nos sentimos debilitados en fe. Ya no estamos con el mismo fervor de cuando recibimos la promesa. Pero esto es lo emblemático y lo notable que tuvo Abraham, que a pesar de que los años pasaban, él siguió creyendo que Dios habría de cumplir esta promesa. Sigamos leyendo. Versículo 18. Voy a leer desde el 17. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, esperó sin rendirse, que se cumpliera la promesa de Dios. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Fíjese lo que dice el versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense. Primero, ¿cuántos problemas tenía en su mente o en su entorno para seguir confiando que Dios habría de cumplir su promesa? Primero, él era de 100 años, ya no tenía el vigor de la juventud. Segundo, Sara era de 90 años, ya no tenía la costumbre de las mujeres, es decir, ya no menstruaba. Y tercero, en Sara su matriz era estéril, no podía tener hijos. Entonces todo eso jugaba en contra de la fe de Abraham, pero él creyó en esperanza contra esperanza. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo como ya muerto o al considerar que Sara era estéril. No consideró eso, sino que le creyó a Dios. Entonces muchas veces es mejor creerle a Dios que creer en lo que estamos viendo, porque nosotros caminamos no por vista, sino por fe. Entonces, el ejemplo de Abraham es extraordinariamente bueno para nosotros, porque nosotros estamos viviendo estas luchas. Cuando pasamos un problema y queremos que Dios nos bendiga hoy día y tenemos la certeza y la convicción de que Dios lo va a hacer, pero la respuesta de Dios se demora. Y en esa demora hay un término que se usa en el vulgo: el que espera, desespera. Entonces muchas veces nosotros como creyentes, en vez de esperar, nos desesperamos. Señor, ¿hasta cuándo? Es como Habacuc. ¿Se recuerdan a Habacuc? Cuando estaban las cosas muy mal en la sociedad, él viene y le dice a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Y Dios le dice: ni te imaginas, Habacuc, lo que voy a hacer. Voy a traer una miseria, voy a traer una mortandad, voy a traer algo terrible sobre la sociedad. Y Habacuc tuvo miedo. Y dijo: Señor, ¿y si eso vas a hacer, qué ha de hacer el justo? Dios le dice: el justo por su fe vivirá. Entonces, vivir por fe es vivir contra todas las adversidades que podamos ver nosotros.
contra todo lo que nos está diciendo que la promesa no se va a cumplir. Pero sepa usted que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Por lo tanto, la confianza que Abraham tuvo tiene que ser un ejemplo para nosotros. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, en eso se aferró Abraham para soportar todas esas pruebas que tuvo. Yo mencioné solamente 10, sin embargo fueron muchas más, pero soportar una vida de problema y de prueba solamente se hace con la fe en Dios. Mire, hay un libro que se llama Enfoque, es un libro científico. Y allí se relata una experiencia científica que hicieron en un laboratorio algunos científicos. No me culpa a mí por la prueba, la hicieron ellos, no yo. Pero sí ahí se relata la prueba que hicieron y el resultado de la prueba. ¿En qué consistía? En que usaban ratas de laboratorio y le echaban sobre una tinaja de agua. Y las ratas nadaban y se cansaban y a los 15 minutos se ahogaban. Echaron una, echaron otra y se ahogaban. Pasados los 15 minutos morían las ratas ahogadas en el agua. Entonces ellos calcularon el tiempo y dijeron no, ninguna rata soporta más de 15 minutos y tiraron una rata al agua. Y nadó, y en el minuto 14 la sacaron del agua. La secaron, la dejaron descansar. Y posteriormente la volvieron a tirar al agua. Y sabe, la rata nadó, no solo 15 minutos. Pasó una hora, pasaron 5 horas, 10 horas, ¿sabe? La rata nadó 50 horas. Y la sacaron. Y dijeron, esta es una rata extraordinaria. Así que hicieron la prueba con otra. La echaron al agua y a los 14 minutos la sacaron, la secaron, la hicieron descansar y la volvieron a echar al agua. Y también soportó 50 horas nadando y la sacaron. Y así lo hicieron con todas las que venían. Hicieron una conclusión. Las ratas habían registrado en su cerebro que si en una oportunidad la habían sacado del agua, la segunda oportunidad también la iban a sacar. Así que le llamaron a ese resultado que las ratas registraron en su cerebro, registraron esperanza. Nadaron todo el tiempo que sea necesario, creyendo, confiando en que le iban a sacar del agua. Eso es esperanza. Y en base a ese experimento, yo tengo que decirle a usted, hermano, y a usted que está en la casita, que nosotros también debemos registrar esperanza. ¿Cuántas veces Dios nos ha respondido en cosas pequeñas? ¿Cuántas veces cuando hemos tenido necesidad, justo alguien ha llegado con un paquete de mercadería? ¿Cuántas veces cuando hemos estado esperando el colectivo, la micro, el taxi, hemos dicho, Señor, manda uno pronto y aparece justo lo que estábamos esperando? Y le decimos, gracias, Señor, porque sabemos que Él nos escuchó y Él nos respondió. Por lo tanto, si Dios respondió ayer, también responderá hoy y también responderá mañana. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, nosotros debemos registrar esperanza. Esperanza contra esperanza significa esperar sin rendirse. Esa es la gran enseñanza que sacamos de este pasaje bíblico de Abraham, porque él recibió una promesa a los 75 años y a los 100 años recién fue padre. Eso científicamente es imposible. Eso humanamente es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos registrar en nuestra mente.
Para Dios no existe imposible, y si Dios me ayudó en las cosas pequeñas, también me ayudará en esta que estoy pasando. Entonces, tener esperanza, registrar esperanza o vivir la esperanza contra la esperanza es seguir esperando que Dios va a cumplir su promesa, porque Él no miente, Él es veraz, Él es fiel. Si lo dijo, lo va a cumplir. Y hay un texto que me gusta mucho, que está ahí en Romanos también, en el capítulo 5. Si usted da vuelta a la hoja, capítulo 5, versículo 3, fíjense, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjense, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación o la prueba produce paciencia, produce perseverancia. Y no solo esto, fíjense, agrega el versículo: y la paciencia prueba. Es decir, la paciencia nos prueba. En la paciencia Dios nos está probando la manera que tenemos de esperar. Dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, si usted está esperando algo en Dios, siga esperando sin rendirse, y eso es esperanza contra esperanza, porque Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y en la espera, en la esperanza que tenemos, en la esperanza no nos avergonzamos. Seguimos esperando sabiendo que Dios un día lo va a hacer, sabiendo que Dios un día lo va a cumplir. Por eso la invitación es para cada uno de ustedes a que sigamos confiando en aquel que no falla, en aquel que no miente, en aquel que tiene su oído atento a nuestro clamor, en aquel que está viendo nuestras necesidades. La Biblia dice que Él sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos, por lo cual debemos seguir creyendo y confiando que Dios es fiel para cumplir lo que dijo. Si Él dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Aunque la bendición demore y tengamos que esperar, es que en la espera nosotros estamos siendo probados, estamos siendo perfeccionados en la perseverancia, estamos siendo perfeccionados en la paciencia, pero la paciencia produce esperanza. Por lo tanto, sigamos esperando en aquel que viene pronto, en Jesucristo el Señor. Mi deseo, mi anhelo es que Dios le bendiga. Y en esta hora voy a hacer una oración con ustedes. Quiero ustedes, especialmente los que están allí en la casita, a través de esta pantalla, puedan inclinar su rostro. Yo voy a estar orando por ustedes y usted en su corazón clama al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento, Señor, en que cada uno de mis hermanos, Señor, está escuchando este mensaje, porque con seguridad, Señor, cada uno está pasando situaciones difíciles, Señor, está pasando por momentos de prueba, pero nosotros hemos creído en un Dios que está atento a nuestro clamor, en un Dios que tiene cuidado de nosotros, por lo cual yo ruego, Señor, que tú ahora a través de tu Espíritu Santo vengas, Señor, a producir, a provocar una fe, Señor, una fe fortalecida en la espera, en la paciencia, en la perseverancia. Fortaléceles en fe, Señor, porque la fe es la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, seguiremos creyendo que tú has de cumplir tu palabra en cada uno de nosotros. Tú cumplirás el propósito en mí. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos y, Señor, te agradecemos por esta oportunidad de llegar a través de esta plataforma a muchos hogares y a muchos corazones. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.